Foro Mujer y Bicentenario. Con la participación de autoridades políticas, empresariales, académicas, dirigentes, entre otras mujeres líderes, se inauguró el Foro Mujer y Bicentenario. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida. Ser mujer en el Perú, a pesar de los 200 años de la vida republicana, supone una condición de inequidad ciudadana, postergación económica, menores sueldos en trabajos similares a los hombres, discriminación educativa por prejuicios de género, violencia manifiesta que se expresa desde el acoso verbal y sexual en las calles y en los centros de labores hasta la violencia más brutal en los hogares, que nos lleva lamentablemente a ser uno de los países con más altas tasas de feminicidios. Esa es la realidad lacerante de ser mujer en nuestro país, que debería haberla incluida en su grito de libertad hace 200 años. La lucha por la igualdad de género se ha instalado ya en el imaginario popular. Muchas mujeres que ocupamos puestos de liderazgo público y privado hemos querido en este bicentenario hacer sentir nuestra voz y transmitirle al país el mensaje que la República no es plena mientras segregue a la mitad de su población. Por su parte, el presidente de la República, Francisco Sagasti, fue el encargado del discurso de orden. Como sociedad, debemos comprometernos a que el Perú de los siguientes años se base en la igualdad de género, la inclusión y el respeto por la diversidad. Esta me parece la mejor forma de honrar nuestros 200 años de vida republicana. Actualmente, 6 de los 9 integrantes del Consejo de Estado son mujeres. Entre ellas, la primera presidenta del Tribunal Constitucional que nos recibe en este foro. Y quisiera recalcar que por primera vez el Consejo de Estado está conformado en su mayoría por mujeres. Esto es algo inédito en la historia de nuestro país. El coronavirus afecta a las mujeres peruanas junto con la otra pandemia, la pandemia de la violencia basada en género, que en su vertiente más grave, desgraciadamente, el feminicidio, continúa siendo un terrible mal social que debemos erradicar totalmente. El primer tema del foro fue el siguiente: autonomía de las mujeres en escenarios cambiantes. Retos para alcanzar mayor autonomía de las mujeres en un contexto de pandemia y pospandemia, creciente incertidumbre y nuevos desafíos globales. Escuchemos algunas declaraciones. Expositora Isabel Guerrero, cofundadora y directora ejecutiva del Imago Global Grassroots. Podemos decir que no hay ningún país en el mundo que pueda decir que ha alcanzado la igualdad de género. O sea que muy poco ha cambiado en el mundo y en el Perú igual. En Perú, cada 4 minutos una mujer sufre violencia sexual. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de 30%. Cada día 4 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Estos son datos del 2017 en Perú. Y las mujeres dedican 39 horas por semana a actividades en el hogar, obviamente no remuneradas, cuando los hombres dedican 15. Conductora Verónica Zavala, asesora de la Vicepresidencia de Países del Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez que llegó la pandemia, hicieron que los trabajos de las mujeres se perdieran en mucha mayor proporción que las de los hombres. ¿Por qué? Porque es más barato despedir mujeres que despedir hombres, porque las mujeres tienen menos tiempo casi siempre en las empresas. ¿Y por qué? Porque dejan el mundo laboral para cuidar niños, para cuidar a los adultos mayores y por lo tanto su despido termina siendo muchas veces más barato. El siguiente encuentro fue Mujeres en el empleo y la empresa. Situación de la mujer en el mercado laboral y el emprendimiento, así como rol de las empresas en promover la equidad de género. Escuchemos a sus participantes. Expositora
Norma Correa, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin embargo, el mercado laboral no aprovecha este talento femenino en la magnitud que quisiéramos. Es más, podríamos afirmar que lo subutiliza. Y eso lo observamos también en una serie de, cifras e indicadores, lo constatamos también en la vida cotidiana, pero recordar, por ejemplo, que en nuestro país las mujeres son solo 1/3 de las trabajadoras dependientes en empresas medianas y grandes, ¿no? Situación que se agrava aún más si es que observamos los directorios y, las posiciones del más alto nivel corporativo, ¿no? Panelistas: Mariela García, gerenta general de Ferricorp. El compromiso tiene que ser con ofrecer esta igualdad de oportunidades, con la erradicación de estos sesgos que nos habló también Verónica, lo cual implica un gran cambio en la cultura de nuestras organizaciones y nos obliga a adoptar una comunicación inclusiva, ¿no? El compromiso no puede ser declarativo, sino que tiene que bajarse a acciones concretas, si no seguiríamos por años hablando y hablando en foros y en eventos. Jessica Rodríguez, expresidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa. Las mujeres están llevándose toda la carga encima, somos maestras, cuidadoras, enfermeras, además seguimos con la responsabilidad de seguir generando ingresos en nuestros hogares y con el aumento de casos de violencia contra ellas, contra las mujeres en general. Y que siendo honestos, sabemos que estamos hablando de un tema sociocultural y una estructura patriarcal machista donde los hombres no asumen las tareas domésticas en su gran mayoría, ni tampoco el cuidado de los niños. Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE. Con equidad de género ganamos todos. No es que para construir una equidad de género los hombres tengamos que ceder algo para que las mujeres ganen algo. No. Sino que en una sociedad que se usa de manera más eficiente todo el talento, se genera mucho más productividad para todos y ganamos todos. No es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva. Moderadora Alejandra Costa, periodista del Comité de Lectura. El tema que le siguió a esta mesa fue Salud de la mujer. El acceso universal a la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de la autonomía corporal de niñas, adolescentes y mujeres. Condiciones básicas para la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos humanos. Estas fueron algunas intervenciones. Expositora: María Eugenia Mujica, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Para la diversidad de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida y con énfasis en aquellas en mayor riesgo de ser dejadas atrás, contribuye a poner fin a las muertes maternas evitables, a las necesidades insatisfechas de planificación familiar y a la violencia basada en género y las prácticas nocivas. En ese sentido, la autonomía corporal y el acceso universal y de calidad a servicios de salud sexual y reproductiva son condiciones esenciales para la igualdad de género y para la construcción de ese desarrollo que todas y todos ansiamos. Panelistas: Eliana Rebollar, adjunta encargada para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Que esta pandemia no es una excusa para incumplir con las obligaciones que se señalaban en la presentación de María Eugenia que tiene el Estado, sino tenemos la obligación de proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo su ciclo de vida. Tarsila Rivera, presidenta de Chirapaj. Lo único que pedimos, queremos y soñamos las mujeres indígenas del Ande y la Amazonía es ser consideradas sujetas de derecho. Es decir, que tenemos el derecho de participar en la búsqueda de soluciones a los problemas. Consideramos que estando en una mesa donde podamos compartir justamente los problemas, pero buscar salidas, nos daría alternativas de repente más viables. Pero no solo por eso, sino porque creemos que tenemos la responsabilidad también de contribuir a la solución de esos problemas. Rocío Gutiérrez, subdirectora de la ONG Manuela Ramos. Sin embargo, es todavía necesario avanzar en que las escuelas sean espacios seguros y libres de violencia y que la educación asegure la erradicación de estereotipos de género y favorezca el empoderamiento de las niñas y adolescentes y la construcción de masculinidades
para la convivencia democrática y la corresponsabilidad en el ejercicio de la sexualidad y en el cuidado. Moderadora Leonie Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. Participación activa de grupos, de colectivos, como las comunidades a las que se refirió Tarsila, que permitan que una política formulada en términos generales sea aterrizada, respetando los patrones culturales, las costumbres, las ideologías, en fin, de comunidades específicas, de tal forma que su implementación sea la adecuada. Finalmente, la primera fecha del foro cerró con el tema Equidad de género en la educación. Estrategias y acciones para combatir estereotipos, machismo y violencia de género desde el sistema educativo. Escuchemos algunas declaraciones. Expositora Flor Pablo, congresista electa y exministra de Educación. Vivimos en una sociedad profundamente machista, ¿no? Y patriarcal, y eso es algo que tenemos que reconocer. El tema es que esa forma de relacionarnos ha generado grandes desigualdades, ¿no? Y limita nuestras oportunidades. Y por eso es que tenemos que hacer una educación distinta, ¿no? Esas desigualdades de género que lo que hacen es reproducen prejuicios, ¿no? La mujer no puede, la mujer esto, la mujer lo otro. ¿Cómo hacemos para que cambie? Y la violencia y la discriminación, porque no solamente es la expectativa social, sino la forma como se relaciona los hombres. Yo tengo 2 hijos hombres, una hija mujer, ¿no? Y es un tema de educación en general de hombres y de mujeres para lograr esta relación igualitaria. Nieves Cruzado, directora de la institución educativa 8844 Virula Libertad. Yo como profesora, como maestra también de 3er y 4º grado a la vez, seguimos trabajando, no nos damos por vencida. Poco a poco, todo el equipo de maestros trabajamos, es un trabajo en equipo. Ahora, durante este tiempo de pandemia que nos ha tocado pasar, nos es un poquito más difícil porque es nuestra zona sin conectividad. Entonces nosotros a través de WhatsApp, a través de este trabajo remoto, tratamos siempre de la participación niños y niñas por igual. Panelistas, Elsa del Castillo, exrectora de la Universidad del Pacífico. Mira, en mi experiencia en la universidad, yo creo que hay que visualizar una universidad sin fronteras, es decir, no decir este es el ámbito universitario, este es el ámbito escolar, este es el ámbito laboral, sino borrar esas líneas, porque esto requiere de mucho esfuerzo transversal. Creo que básicamente parte de tener una buena formación técnica como paso 1. Pero en realidad el paso más fuerte es tener una formación personal, una fortaleza personal trabajada. Moderadora Mariana Costa, CEO de Laboratoria. La segunda fecha del foro comenzó con la exposición Violencia de género. Prevención y justicia, evaluación de las políticas públicas para la erradicación de las desigualdades que se manifiestan en las relaciones de género y análisis de la efectividad de las normas que sancionan la violencia contra la mujer. Estas fueron algunas intervenciones. Expositora Gladys Acosta, presidenta del Comité de Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lamentablemente, nuestros 200 años de independencia de la colonia no han podido borrar las huellas de la violencia que sufrieron las mujeres. Hay que conocer y entender la historia para poder desarticular los mecanismos que reproducen esta violencia aún en nuestros días, a pesar de todas las libertades y derechos conquistados. Panelistas, Luz Tello, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros, dentro de los objetivos de nuestra política de igualdad de género, hay un objetivo que nos concierne. Es el acceso de la mujer a las posiciones de decisión, específicamente en el campo de la justicia. María Elizabeth Inostroza, general en retiro de la Policía Nacional del Perú y exministra de Salud. Aunque todas las mujeres en todas partes del mundo son víctimas, pueden sufrir violencia de género, algunas son más propensas y más vulnerables, como por ejemplo las niñas, las adultas mayores, las mujeres que se identifican con alguna identidad, por su identidad sexual o por su elección, por tener alguna identidad disidente, las migrantes,
de los pueblos indígenas, las mujeres refugiadas o que son parte de una minoría étnica, y las mujeres y las niñas que tienen algún grado de discapacidad. Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación. Hoy contamos con un total de 100 fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con 599 fiscales a nivel nacional que han atendido 367.015 denuncias desde el 1 de enero del 2018 hasta el 21 de junio del presente año. No obstante, somos conscientes que debemos luchar día a día contra los estereotipos de género presentes en nuestra sociedad patriarcal, representada por el machismo que vemos todos los días. Moderadora, Carmen Velarde, jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. El siguiente encuentro fue Violencia de Género, combate desde la empresa. Experiencias de empresas que promueven la equidad de género e impulsan espacios laborales libres de discriminación, violencia, hostigamiento y acoso sexual. Escuchemos a sus participantes. Panelistas, Marlene Molero, fundadora de Gender Lab, Proyecto ELSA. Tenemos unas brechas sociales, brechas de género, que tocan muchos temas de oportunidades económicas y que lamentablemente son brechas que muestran persistencia. Más de 20% de desigualdad en lo que es acceso al empleo y un 30% de brecha salarial. Brechas que si miramos transversalmente a lo largo de una década, de los últimos 10 años, vamos a ver que el avance ha sido bastante escaso. Violeta Orozco, CEO de Conecta Perú. Nosotros tenemos un gran programa de inclusión laboral de personas con discapacidad, de bajos recursos, LGTBI, de inserción también de personas víctimas de violencia y trata de personas, donde todo este programa grande, el 70% de las beneficiarias son mujeres. Marco Fragale, Country Manager de NEL Perú. Un ambiente equitativo mejora la motivación y las performances de las personas y claramente ayuda a atraer y a retener talentos en la empresa. Y eso claramente es un gran valor que tiene la empresa en ir desarrollando todas estas prácticas y todas estas políticas. Moderadora, Marlene Molero, fundadora de Gender Lab, Proyecto ELSA. El tema que le siguió a esta mesa fue participación política. Participación y liderazgo de las mujeres en cargos públicos de elección y designación, así como en partidos políticos. Presentamos algunas declaraciones. Participantes: Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. Algunas personas de nuestra sociedad no pueden aceptar que una mujer tome decisiones difíciles y los haga rápidamente. Porque entonces a una persona que toma decisiones difíciles, si es mujer, la siguen estereotipando. Y si un hombre toma una decisión difícil, está ejerciendo poder, ¿no? ¿Y por qué? Con esto quiero hilvanar la segunda idea. ¿Por qué es importante para las mujeres ejercer el derecho a la participación política? Creo que además de tomar decisiones, es fundamental para romper esos estereotipos que todavía existen sobre la mujer que decide hacer una carrera pública o que decide participar en determinado contexto en la vida política. Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia. En el país se ha avanzado mucho en términos de diseñar un conjunto de mecanismos para que las mujeres participen, ¿no? Y en ese sentido creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, efectivamente gracias al trabajo desde la sociedad civil, pero también desde el Parlamento y otras instituciones. Milagros Campos, miembro de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Un tema importantísimo es mirar el desarrollo de las mujeres en la sociedad como conjunto. La trascendencia del momento que vivimos hoy, con tantas mujeres liderando instituciones públicas, pero también algunos otros gremios en el sector privado, creo que tienen de cara al bicentenario un gran impacto en la vida de las niñas y de las familias. Moderadora,
Carmen McAvoy, historiadora y presidenta del Consejo Consultivo del Proyecto Bicentenario. Suscripción de la Agenda Mujer del Bicentenario. Compromiso de líderes para impulsar la Agenda Mujer del Bicentenario que habilite y brinde mayores oportunidades a las mujeres peruanas. Al cierre de las mesas y como resultado del encuentro de grandes liderazgos femeninos, firmaron la Agenda Mujer Bicentenario la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, así como la presidenta de IPAE, Asociación Empresarial, Elena Conterno, al igual que la presidenta de AFIN, Leonie Roca, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, y la fundadora de Gender Lab, Marlene Molero. La encargada de leer los compromisos fue Elena Conterno, presidenta de IPAE, Asociación Empresarial. De cara al Bicentenario, qué bueno pues haber tenido este foro, ¿no? Que para reflexionar sobre todos los retos que a pesar de los 200 años como república que han transcurrido, pues aún siguen pendientes para esta anhelada igualdad. Y como mujer, como profesional, agradezco la iniciativa de Marianela Ledesma en haber organizado este foro y además haberme considerado junto a otras colegas del sector público y privado para sumar esfuerzos en su diseño y organización. Qué duda cabe, necesitamos más mujeres ejerciendo liderazgo en nuestro país, participando, teniendo iniciativa. Así como no podemos dejar la solución de los problemas del país solo a los políticos, tampoco podemos dejarla solo a los hombres. Las mujeres tenemos que estar más presentes, más activas en las soluciones. Luego de la suscripción del acta de compromiso, Daniela Rosas, primera surfista peruana clasificada a unos Juegos Olímpicos y medallista de oro de los Juegos Panamericanos Lima 2019, fue responsable de las palabras finales, mirando hacia el futuro. Aún existen brechas que deben ser cerradas para que finalmente podamos conquistar la igualdad de género. No es posible que en pleno siglo XXI tengamos que ser testigos de diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres en la capital, pero mucho más aún en el profundo de nuestro país. El Foro Mujer y Bicentenario fue organizado por el Tribunal Constitucional con el apoyo de IPAE, Asociación Empresarial, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional AFIN y Gender Lab. Agradecemos profundamente a todos y todas por su amable participación en este encuentro, que destacó el rol preponderante y creciente sobre el liderazgo de la mujer en instituciones públicas y privadas de nuestro país.